noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Iniciamos ya esta fase de entrevistas y temas de coyuntura. En este día vamos a hablar, en esta noche vamos a hablar acerca de la situación de las usurpaciones en el país. Y pues bueno, vamos a conocer un poco acerca de cuál es la situación, una radiografía a este mes de abril 2022 que ha pasado con este tema. Antes saludamos como todos los jueves a Cristian Castillo que nos acompaña acá en el set. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Ya empezando las noches lluviosas de invierno. Increíblemente el año camina Se terminó la Semana Santa y como que el chip lo cambiaron a lluvia, ¿no? Y abrieron el chorro ahí arriba. Entonces ya empezamos a tener lluvias dispersas, pero empezamos a sentir ya el ambiente de invierno. Así que hoy una noche fresca, pero ya con lluvias. Ojalá que este año no sea de tormentas que ponen en riesgo a las personas. Que eso la veremos en noviembre, precisamente. ¿Te recordás en plena pandemia? Iota y ETA. Totalmente, y justo son las últimas lluvias del año, entonces, que son las que más afectan a las poblaciones. Por supuesto. Bueno, también le damos la bienvenida al licenciado Fernando Orellana, vocero del Observatorio de Derechos de Propiedad. Vamos a hablar precisamente sobre el tema de las usurpaciones, con él. Y también a Eduardo Cabarrús, con quien nos enlazamos, quien pues ha sido víctima de este tema. Le han invadido 4 veces sus tierras. Vamos a hablar de este tema. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Mario. Qué gusto estar con ustedes y qué gusto estar en los estudios por primera vez después de un par de años. Y es parte de la dinámica que se empieza a retomar en el país. Licenciado Orellana, iniciamos con usted refiriendo algunos elementos generales que el Observatorio de Derechos de Propiedad tiene sobre la mesa. Han estado publicando una serie de informes. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el comportamiento de las variables de los delitos contra la propiedad privada? Gracias. A ver, el observatorio surge justamente porque no había información estadística medible sí, pero medida respecto a la situación de los derechos de propiedad en el país y de los derechos de propiedad en términos generales, desde la propiedad de bienes muebles, bienes inmuebles, hasta la propiedad intangible, como la propiedad intelectual, que hace un par de días celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y que muchas veces se olvida, que forma parte de ese catálogo de derechos que se desprenden del derecho humano de propiedad. Y justamente en esa línea, el observatorio empieza a hacer acercamientos desde antes de su lanzamiento oficial, hace un año justamente, para lograr mantener comunicación constante con los garantes de la propiedad, que son pues todas aquellas entidades que constitucional y legalmente están llamadas a garantizar el derecho humano de propiedad. El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad, el Registro de Información Catastral y una lista que podríamos seguir mencionando. Y justamente a partir de ello, el observatorio, pues sí, se alía de esas entidades garantes de la propiedad, pero se alía en un rol de fiscalizador, en una especie de rol de auditor ciudadano de la ejecución y el cumplimiento del rol de sus garantes de la propiedad. Y en esa línea empezamos a generar el llamado termómetro de la propiedad, que es la herramienta estadística que tiene el Observatorio de Derechos de Propiedad para medir la situación de los derechos de propiedad en el país. Cuando entramos al tema en concreto de la propiedad de bienes inmuebles, que ojo, por propiedad de bienes inmuebles nos referimos desde la propiedad de grandes extensiones de fincas, de fincas y de tierra, hasta la propiedad de casas, de pequeños terrenos, de un par de cuerdas para la siembra de cultivos de subsistencia, y todo tipo de bienes inmuebles que cualquier persona puede tener y tiene acceso a en Guatemala, ya sea por medio del ahorro, del trabajo duro, de su esfuerzo o incluso de la herencia. Nos damos cuenta de que es grave la situación de la protección de estos derechos, particularmente no es un aspecto legislativo, porque la legislación es bastante vasta y profunda en la protección del derecho humano a propiedad. Lo que sucede es que las entidades que están llamadas a garantizar este derecho han ejecutado su función a medias con poca eficiencia y con poca eficacia. Y el mejor ejemplo es cada estudio pormenorizado que hemos hecho de las diferentes regiones del país. En el caso concreto de nuestro último informe que acabamos de publicar hace una semana, es el estudio de las invasiones en el Valle del Polochic, de las invasiones y las usurpaciones en el Valle del Polochic, que es el término como legalmente se le conoce a una invasión. Y es que, realmente lo que las estadísticas nos reflejaron es de que básicamente menos de un 1% de los casos que se denuncian y llegan a obtener una solución
ya sea una sentencia o una salida alterna en el proceso judicial que el Ministerio Público inicia. Es decir, toda esta institucionalidad creada para abordar este tema en concreto, conflictividad de tierras, invasiones, no ha funcionado. Y es que ese es el problema, que justamente cuando dijimos, bueno, investigamos el caso del Estor. ¿Por qué investigamos el caso del Estor? Porque, pues, a finales del año pasado recordarán los estados de sitio que se decretaron en el lugar. Hablar del Estor se ha convertido, pues, en hablar de un municipio al que nadie quiere llegar y al que nadie quiere meterse porque, pues, es peligroso, hay demasiada conflictividad. Y dijimos, bueno, investiguemos un poquito más. Investigamos las cifras con información que nos brindó el Ministerio Público y nos dimos cuenta, pues, justamente de que estamos básicamente a un 0% de casos que se resuelven en promedio, que se resuelven de los que se denuncian en el Valle del Polochic, que está compuesto por 6 municipios. El municipio en el que más se denuncian violaciones a los derechos de propiedad inmueble es el municipio del Estor, seguido del municipio de Panzós. Luego viene Tucurú, Senajú y otro par de municipios, pero los más afectados, por así decirlo, son el Estor y Panzós, y pues la efectividad del sistema de justicia criminal es prácticamente nula. Entonces, al ver la información estadística, decidimos trasladarnos al lugar de los hechos, para que no solo fueran las estadísticas las que nos lo contaran, sino poder hablar con los afectados, con personas que tienen restaurantes, que tienen hoteles, que tienen turicentros, que tienen bodegas, que tienen pequeñas plantaciones o tenían pequeñas plantaciones, hasta pues grandes empresarios que tienen grandes extensiones de tierra, que generan pues miles de empleos en la región y que de hecho fue muy interesante a la hora de llegar a la región que nos dijeron, pues miren, hoy por hoy básicamente hay 3 fuentes de empleo. La municipalidad que ya no está dando trabajo, la mina, criticada o no, pero pues la mina, y por otro lado un par de plantaciones de palma africana. Esas son las únicas fuentes de empleo que quedan en el lugar. Y realmente fue impresionante, yo nunca había estado en el municipio del Estor. El llegar al municipio, es un municipio que, pues, aparte del potencial minero, del potencial agrícola, del potencial ganadero que tiene, potencial económico y turístico que tiene el lugar, es precioso. Está en las montañas, están a las orillas del lago de Izabal, y ver la pobreza que imperaba en la cabecera municipal fue impresionante, pero lo más lamentable fue conversar con las personas que simplemente ya se dieron por vencidas y siguen pagando incluso créditos al banco, se endeudaron para construir sus hoteles, se endeudaron para poner sus restaurantes, se endeudaron para construir sus turicentros, o se endeudaron para sembrar sus siembras, valga la redundancia, y hoy por hoy ya no tienen nada, pero siguen pagándole su deuda al banco porque, como decían ellos, su nombre es lo único que les queda. Entonces, fue básicamente bien humanizante el llegar y ver, ok, acá están las estadísticas que el Ministerio Público nos dio y tienen su reflejo en la realidad de las historias de cada una de estas personas, nos contó. Ahora, licenciada Orellana, hablamos de estadísticas, de datos, de observación en campo, pero uno de los elementos que me llamó la atención del informe es la presencia del Estado. Podemos tener un marco normativo muy desarrollado, pero a la larga, ¿quién lo aplica en el territorio? A partir de su experiencia en campo, en la visita al municipio, ¿cómo vio la presencia del Estado? ¿Quién tiene realmente, cuáles son los rostros del Estado en estos territorios? Pues miren, básicamente hay presencia desde el año pasado del Ministerio Público en el municipio, hay presencia de la Policía Nacional Civil, hay presencia del organismo judicial. ¿Qué es lo que sucede? Que al final de cuentas uno no puede, y uno tiene que ser pues empático también con las autoridades que están presentes en el lugar, porque el tema de las usurpaciones va mucho más allá de la cara visible, que es la invasión como tal y la toma de la tierra. La situación en el Estor ya es un tema, y esto pues a partir de los relatos de las personas pudimos ir construyendo esta historia, es un tema que es de puro crimen organizado. Hay narcotráfico involucrado, hay organizaciones nacionales e internacionales que financian a los grupos que invaden, hay incluso pues algunos grupos de oportunistas que lo que hacen es tomar a un grupo de personas, decirles que les van a lotificar tierras, que se las van a parcelar y se las van a vender, se aprovechan del desconocimiento de la gente, les parcelan su pedazo de tierra, se los entregan supuestamente con un título, y luego las personas dicen, bueno, esto es mío porque tengo mi documento. Y los que lotificaron la tierra que no era de ellos, desaparecen con el dinero en la bolsa. Entonces, es un tema de crimen organizado que ha llegado a tal punto que las propias autoridades del lugar tienen miedo de actuar. El juez que tiene que realizar un desalojo, pues tiene que ser un juez que vive en la localidad,
Y pues obviamente no se va a meter con las personas que si los desaloja, después lo van a ir a agarrar con armas semiautomáticas, como ha pasado en muchas ocasiones, al punto de incluso llegar a matarlo, como acaba de suceder con un par de policías de la Policía Nacional Civil que asesinaron luego un desalojo en el municipio del Estor. Lo mismo pasa con la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil tiene que enfrentarse y tiene que realizar desalojos con poblaciones que están pues, ocupando ilegalmente determinados bienes inmuebles. Y tienen el problema de que únicamente puede llegar la policía armados con batones y escudos y son recibidos con AK-47, por ponerles un ejemplo. Entonces hay una desproporcionalidad entre la fuerza real que tienen las fuerzas públicas, los garantes de la propiedad, y la fuerza que tienen esas estructuras criminales que operan en la región. Nos enlazamos a esta hora de la noche con Eduardo Cabarrús. Él ha manifestado que, pues bueno, ha sido víctima de esta situación. 4 veces han invadido sus tierras. Muy buenas noches. ¿Nos puede contar un poco la experiencia? ¿Cuándo ocurrió esto y por qué 4 veces y cómo se ha dado? Muchas gracias, Mario, Cristians, y también a la organizadora ahí que ayudó, a Pamela, en la entrevista. Mario, nosotros en realidad empezamos esta pesadilla desde el año de noviembre del 2020 y después obviamente, seguimos un proceso donde nos acercamos a las personas a los 3-4 días de que habían entrado a la propiedad. Les hicimos ver el tema de que era propiedad privada y que no era de OCRET, que no era del Estado, porque ese era el argumento que tenían ellos. Y nosotros pues les enseñamos toda la papelería, no nos creyeron, y en cuestión de año, 3 meses para ser exacto, logramos llegar en un proceso largo, porque en realidad es largo, y eso que es de los cortos, Mario, es de los cortos, que en realidad porque hemos estado encima de este proceso. Y imagínense que nos tardamos 1 año en conseguir el desalojo. Eso es frustrante para un dueño de un terreno que quiere hacer uso de su terreno y no puede porque tiene toda esta gente metida y no quieren aceptar los argumentos. En fin, en el 2 de marzo de este año logramos tener nosotros la orden de desalojo. Los desalojamos con todos los procesos que nos pidieron en el camino. Procesos, Mario, que todo este tema también del Valle Polochic, como mencionó Fernando, y lo que nosotros estamos sufriendo, lo estamos sufriendo por una persona que entró, que fue del Ministerio Público, que fue Claudia Paz y Paz. Ella fue quien cambió todo el proceso para que nosotros, como dueños de tierras, llegáramos en un momento a tener que pasar por un proceso de mesas de diálogo, a dialogar qué, Mario. Dialogar es nuestra propiedad, pero esto es una estrategia perversa que existe en el país para tomar espacios políticos que desestabilicen al Estado, desestabilicen a la sociedad y se crea el conflicto. Eso Ahora no se vale. Señor Cabarrús, ¿cuántas personas llegaron a invadir esta propiedad? ¿Eran familias? ¿Un grupo 200, grande? ¿Cómo fue? 250 familias en el puerto San José. Y Mario, lo que pasa es de que hay un líder, el cual es un negocio para ellos, Mario. Es una estafa lo que hacen, es una estafa masiva. Ellos lo que hacen es ocupar tierra cerca del puerto, crear el conflicto, le venden pedazos. Miren, la propiedad de nosotros la ocuparon inmediatamente. Es increíble, son hasta más eficientes que cualquier ingeniero de campo. Ellos vienen y cuadriculan la propiedad a velocidad del rayo. Y entonces vienen y empiezan a vender la propiedad. Como que fuera les dan una de argumentos, Mario, que uno dice, ¿cómo puede la gente a veces creer? Pero se aprovechan de la necesidad de la gente,
de la necesidad de tener un espacio digno. Y eso no se vale, de veras. Licenciado Orellana, don Eduardo nos narra una dinámica que va más allá de lo que hemos históricamente identificado en el conflicto entre el latifundio y el minifundio, que son campesinos que toman tierras con la esperanza de poder cultivar alimentos, etcétera. Acá don Eduardo ya nos narra un negocio en torno a la tierra usurpada, es decir, ya habla de que hay una especie de lotificación de los terrenos que son invadidos. Estamos frente a una dinámica que no necesariamente responde a las luchas históricas del campesinado en el país, sino más bien a estas lógicas criminales de personas que se aprovechan, como él bien plantea, de la necesidad de vivienda de personas en áreas rurales. Sí, ese es justamente el tema. Lo que repite el señor Carros, lo que dice el señor Carros más bien, es lo que yo decía con anterioridad. Son dinámicas de crimen organizado que pueden tener pues diferentes actores involucrados en su financiamiento y en su promoción, pero es básicamente un sistema en el cual, pues, y lo veíamos en el municipio del Estor, casualmente los puntos en los cuales se han invadido, por ejemplo, el caso de la finca Chavilanda. La finca Chavilanda es una finca bastante grande que pues fue invadida, lleva ya varios desalojos que se han hecho y como decía uno de los entrevistados, la situación es como un tema de estar espantando moscas de un pastel, decía él. Porque, ok, se hace un desalojo, se logra el desalojo, no hay nadie en el lugar en el momento en que llegan las autoridades y al día siguiente vuelven a caer los invasores. Entonces hay que iniciar nuevamente otro proceso para lograr otra orden de desalojo para sacar a los invasores. Y es la de nunca acabar. Y pues en el caso de estas invasiones en el Estor, tierra que incluso es del Estado, hay en vastedad. Pero son lugares estratégicos donde se han posicionado los invasores, particularmente por los líderes que promueven estas invasiones, en los cuales no es casualidad que talan absolutamente todo lo que esté en el lugar, talan todo, construyen pistas clandestinas de aterrizaje, y no fue casualidad que cuando estuvo el estado de sitio vigente, parte de lo que hizo la Policía Nacional Civil y el Ejército fue ir a dinamitar estas pistas clandestinas de aterrizaje que se han hecho para facilitar el aterrizaje de drogas. Casualmente se bloquean los accesos al municipio en el momento en el cual va a aterrizar una avioneta, y esto pues a partir de los relatos que fuimos pues cotejando de cada una de las personas que pudimos entrevistar en el municipio del Estor. Bloquean unos grupos pues que reciben dinero después, bloquean los accesos al municipio, aterrizan las avionetas en esas pistas clandestinas que son construidas en los terrenos invadidos, bajan la droga, la pasan por las montañas y fin de la historia. Y luego pues se levanta el bloqueo. Entonces y es una cuestión de crimen organizado, sistematizado, y que se ha visto pues básicamente que como no hay respuesta del Estado, como pues un grupo lo hace, otro grupo también lo puede hacer con fines distintos, pero básicamente se puede repetir ese patrón porque no hay certeza de castigo y no hay certeza jurídica alrededor del derecho de propiedad. Y otro punto que mencionaba el señor Cabarrús, que es importantísimo, es el tema de los protocolos de desalojos. En el caso de los protocolos de desalojos, hay 3 actualmente vigentes: el de la PDH, de la Procuraduría de Derechos Humanos, del Ministerio Público y el de la Policía Nacional Civil. Son protocolos que básicamente contienen normas generales para que cada entidad participe en el proceso de desalojo de invasores que están ocupando ilegalmente propiedad ajena. Sucede que estos protocolos, yo no digo que no existan, en el observatorio creemos que es importantísimo que existan esos protocolos de desalojo, pero deben cumplir y apegarse a lo que la ley establece. Ha sucedido que esos protocolos de desalojo van mucho más allá, agregan pasos adicionales para lograr efectuar un desalojo, y es lo que deriva en que, además del miedo que tienen las propias autoridades de hacer el desalojo por las consecuencias que ellos pueden sufrir, incluso pagándolo con su propia vida, los desalojos también se tardan tanto en efectuarse debido a estos protocolos. Primero, porque no están unificados los protocolos, sino cada entidad tiene su protocolo por separado, y también por el hecho de que el Código Penal, sabiamente, en 1996 fue reformado justamente por el tema de que el delito de usurpación era un delito que no estaba bien tipificado en su momento. Se reforma el Código Penal, el artículo 256, en 1996, con la intención de que el delito de usurpación pues contuviera dentro de sí uno de los puntos más importantes, y es que la permanencia de los invasores, la permanencia del ocupante ilegal en la tierra, constituye un delito flagrante. ¿Qué significa esto? Que pueden ser capturados ipso facto en cualquier momento de la invasión, y no debería requerirse de un proceso tan largo para poder efectuarse el desalojo.
Lo más preocupante es que hoy por hoy no contamos con cifras, por más que hemos intentado acceder a ellas porque no se han medido, no contamos con cifras de la cantidad de desalojos que se logran efectuar o del tiempo que tardan en efectuarse un desalojo. Y lo que hemos pues empezado a hacer en el observatorio, y es una de las metas que nos hemos propuesto, es llegar a poder medir la velocidad con la cual se efectúan los desalojos y la cantidad de desalojos que se realizan, porque hoy por hoy no hay herramientas ni información estadística de las entidades garantes de la propiedad que nos permitan hacer esas mediciones. Ahora bien, señor Cabarrús, usted menciona que han sido 4 ocasiones en las que han llegado familias a invadir su propiedad. Digamos, ¿con qué espacio desde la primera hasta la cuarta ha ocurrido esto? Y si, digamos, la primera hubo desalojo, ¿al cuánto tiempo volvieron a invadir? ¿Cómo ha sido, en qué lapso de tiempo han sido estas 4 situaciones? 20 días, 20 días, Mario. 20 días que fue una pesadilla constante y sí tuvimos, yo sí quiero reconocer que sí hemos tenido colaboración de parte de las autoridades, tanto de la parte, de la parte judicial, como también de la parte de la PNC, de las autoridades de derechos humanos, también de las autoridades que representan los intereses del Estado. O sea, sí hubo un protocolo que se cumplió, pero fueron en cuestión de 3 semanas máximo. Y ahorita están metidos ahí, pues, ¿verdad? Y yo lo único que les digo es que van a haber arrestos, pues, ¿verdad? Desafortunadamente, yo traté de llevar las cosas de una manera bastante conciliatoria. La gente ahora me está pidiendo, Mario, de que quieren que nosotros, ellos quieren recuperar lo que invirtieron. Eso es un absurdo. Como le digo, es una estafa lo que le están haciendo a esa gente. Y mire, Mario, la misma gente, el mismo líder, es increíble. Porque está el líder y abajo tiene a 3 o 2 operadoras mujeres, que ellas pone mujeres, el tipo pone mujeres para que si uno ya sea le levante la voz o actúe contra ellas, entran en el tema de la ley de femicidio. Entonces, solo mire cómo es de perverso el sistema. Aparte de lo que dejó, ese sistema perverso que dejó también Claudia Paz y Paz, que ya lo describió Fernando, que eso ya se revirtió gracias a Consuelo Porras, de veras. Ella encarriló el asunto donde tenían que ser los derechos de la propiedad y del reclamo de esa propiedad en Guatemala, pero hay jueces que no lo quieren todavía aplicar. Es un proceso que se va a hacer, afortunadamente se tiene que hacer, y regresar a lo que es, en lo que es, Mario, la ley y el orden. Señor Cabarrús, usted mencionaba en una intervención anterior que había una confusión por parte de los invasores de que esos terrenos pueden ser de OCRET. Esto nos refiere que si es en Puerto San José, son terrenos que tienen colindancia con la playa. ¿Puede ser un incentivo perverso en este caso para que las invasiones después vendan terrenos a la orilla de la playa a incautos que están buscando un mecanismo de recreación en el Puerto de San José? Mire, nosotros, en el caso nosotros, no tenemos, no da a la playa, el caso nuestro. Nosotros tenemos originalmente la propiedad, está registrada legalmente, tenemos todos los derechos, hemos cumplido con todo, pero nuestra propiedad no da hacia el mar. Ahora, lo que sí hemos visto es, por ejemplo, enfrente del área de Puma, la gente invadió también, y ahí está esa invasión que está también en proceso. Al lado hay otro condominio que también ya intentaron invadir también. Entonces hay un proceso, y cerca de la base militar también, hace poco trataron de invadir. Entonces se vuelve una mafia alrededor de esto. Lo que pasa, Mario, en este sentido es que cada región tiene sus particularidades. El área del Polo Chic tiene ciertas particularidades y elementos parecidos
Cobán tiene otros elementos, también en el tema de invasión son parecidos, pero también están detrás, no le quiero decir instituciones, sino que organizaciones terroristas como Cook y como Codeca, que tratan de, en realidad, apoyar estos movimientos. Pero todo esto, mire Mario, todo esto es perverso, es para minar el sistema legal de Guatemala. Y eso viene, y lo digo así claro, eso viene de la izquierda, eso viene muy consensuado. Claudia Paz y Paz fue una de las que movió reglamentaciones para que esto se volviera engorroso. ¿Cómo es posible que no tenga que entrar un proceso de diálogo con el delincuente? Eso no se puede dar. Así de sencillo. Ahora bien, Pero, Fernando, digamos, todo esto que nos está narrando el señor Cabarrús y todos los casos que hemos conocido en donde efectivamente les hacen creer a las personas que les van a vender los terrenos, incluso hay casos donde pues casi que les dan unas escrituras, la gente cae. Aquí tiene que haber una estructura no puede operar así tan impunemente. Tiene que haber gente desde la institucionalidad que les facilite hacer estas cosas, ¿no? Bueno, es bien complejo porque en algunos casos, está el caso de los delitos de falsedad ideológica y material, en un termómetro de la propiedad lo medimos, el termómetro de la propiedad del mes de noviembre, si no estoy mal, justamente medíamos estos delitos, que son los delitos en los cuales hay notarios que se prestan o hay personas que utilizan el protocolo de notarios que ya fallecieron o el protocolo de notarios que de alguna forma no tienen control sobre su protocolo por X o Y razón, para pues elaborar e inscribir documentos falsificados. Hemos estado nosotros en constante contacto con el Registro General de la Propiedad para pues abordar temas acerca de los procesos de seguridad registral que existen en el país. Con el paso del tiempo, esos procesos de seguridad registral han ido mejorando, pero algo que es muy cierto es que, pues nos comentaban en el registro, al final de cuentas, legalmente lo que impera en el país a la hora de que el registro evalúe un documento, un instrumento público, es la fe pública notarial. Entonces, el problema no es la fe pública notarial, el problema es la falta de certeza de castigo que hay en contra de aquellas personas que cometen ese tipo de delitos. Entonces, regresamos al ejemplo de las moscas. Entonces, es una cuestión en la cual ya esas estructuras criminales se han ido dando cuenta y cada vez más personas forman su propia estructura criminal porque se han ido dando cuenta de que simplemente no hay consecuencias, de que se pueden falsificar documentos, de que yo puedo llegar a vender la tierra de mi vecino, de que yo puedo llegar a ocupar la bodega desocupada de pues, el vecino que está a 3 casas, pues únicamente porque la voy a tomar y para que me saque de ahí va a tener que pasar demasiado tiempo y yo le voy a poder sacar provecho a eso. Y lo más probable es que vaya a salir completamente impune y que nunca vaya a seguirse un proceso legal en contra mía. Entonces, regresando al caso del Store, por poner un ejemplo, y en el observatorio nos hemos propuesto ir viendo justamente, como decía Estuardo, caso por caso, el área de la Costa Sur, el área de Huehuetenango, el área de Alta Verapaz y Baja Verapaz, que pues cada caso de violaciones a derechos de propiedad tiene sus particularidades, tiene sus promotores. Justamente en el Valle del Polochic, la mayor parte de los entrevistados en este viaje que hicimos al Store nos comentaba que parte de los promotores de esas invasiones está el Cook, está pues en su momento la Fundación Guillermo Toriello, y hay diferentes líderes y diferentes movimientos y diferentes organizaciones detrás de estas invasiones. Pero justamente el problema es, en el caso del estudio del Valle del Polochic, si ya está identificada como un área con altos niveles de conflictividad, con problemas de seguridad, con problemas constantes de violaciones a derechos humanos que van mucho más allá de violaciones al derecho de propiedad, que van con violaciones al derecho a la vida. Pues recordarán ustedes los asesinatos, la masacre que hubo en el municipio del Store hace un par de años. Esto ya se ha convertido pues, en la de nunca acabar. Y no se ha priorizado una política criminal para perseguir a quienes cometen los delitos de usurpación. No se ha priorizado una política de seguridad en la región por parte del organismo ejecutivo. Y si bien es cierto que han habido acciones como los estados de sitio que se decretan esporádicamente, no tienen una consecuencia a largo plazo. Entonces, sí creo que es importante y es el mensaje que hemos ido intentando posicionar desde el Observatorio de Derechos de Propiedad,
el tema de que hace falta fomentar y crear las bases sólidas para que exista una cultura de acceso a la justicia. Y por acceso a la justicia no me refiero a que cualquiera pueda presentar su denuncia. Es excelente que hoy por hoy pues, alguien que tiene un celular pueda venir, meterse a la página del Ministerio Público y presentar su denuncia y en 24 horas ya está tramitada y se le asigna una fiscalía. Pero más allá de ello, no basta con que yo pueda poner mi denuncia cuando yo quiera y cuando yo pueda, sino esta denuncia debe tener pues, un proceso legal eficiente que no tarde años en procesarse. Según el flujograma de justicia criminal de Fundesa, únicamente un 25% de los casos que ingresa a nivel general, no solo de derechos de propiedad, sino a nivel general de denuncias de delitos al organismo judicial, únicamente un 25% de los casos se resuelve. Es bajísimo. Entonces, cuando las personas simplemente ven que el organismo judicial no va a resolverle sus casos, en muchas ocasiones ya ni siquiera acceden al sistema de justicia porque lo ven ajeno y pues simplemente se dan por derrotados porque tienen más que perder en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, por iniciar un proceso judicial, que es simplemente mejor darse por vencidos y dejar las cosas estar, como ha pasado con muchos de los afectados en el municipio del Estor. Ahora, señor Cabarrús, hay en las denuncias que usted ha presentado ante el Ministerio Público un seguimiento no solo a las acciones por la toma de tierras, por las invasiones, sino por otros delitos. Ha referido usted que han identificado a las personas que trabajan con este individuo. ¿Han hecho ustedes alguna denuncia que vaya más allá de solo la toma de tierras, por ejemplo, el fraude u otro tipo de delitos que puedan ser investigados de manera continuada en contra de estas estructuras? Mire, hemos hecho todo el proceso y lo que ha costado es identificar a las personas, Mario. La verdad que es un proceso casi hasta de investigación privada de uno, hasta lleva riesgos hacer esas investigaciones. Yo ya no puedo casi ni bajar al área, pues, definitivamente. Pero vamos haciendo todo el esfuerzo, Mario. Yo creo en el proceso de que la ley tiene y el orden tiene que prevalecer. Es una estafa lo que le están haciendo a la gente. ¿Y sabe qué es lo que más llora sangre ahí? Es de que se aprovechen de la pobreza de la gente. Eso es lo que más llora sangre ahí, porque hay gente en realidad que tiene necesidad, pero esta gente no le importa, lucra con eso y sabe que nosotros, entre todo el proceso, nos pidieron una de requisitos y los cumplimos todos, ¿verdad? Y las invasiones, las reinvasiones, qué casualidad que se daban los días sábados, que es cuando la gente no está trabajando. Entonces, esa gente, los invasores tienen trabajo, tienen dónde están viviendo ahorita. Varios de ellos, yo me he enterado que tienen no 1, 2 terrenos en otro lado. El tal invasor que trato yo de averiguar el nombre de él y parece fantasma, pero ha llegado a las invasiones. Porque yo llegué a los 3 días que nos invadieron la primera vez y él estaba ahí y yo podía ver cómo él manipulaba a las operadoras, a las mujeres. Y es el colmo, los estafa de ida y de vuelta, porque hay gente que viene, los estafa en un momento y de ahí les vuelve a pedir dinero y la pobre gente vuelve a caer. Entonces, yo creo que eso debería terminar definitivamente. Tiene que entrar en realidad, y lo peor es que el sistema amaniata, le amarra las manos a la policía. O sea, la policía no puede actuar. El sistema ahorita no permite que la policía actúe. Es una vergüenza. En Estados Unidos u otros países se da un incidente como el que ocurrió ayer, donde hubo balazos, donde recibieron a balazos a la policía. Y inmediatamente entra un contingente y los pone en el orden. Y de una vez arrestados o de una vez entran en un proceso de que están en el riesgo de que de una vez una fuerza pública con fuerza. Pero no. Aquí tienen el tema de derechos humanos y todo eso tiene amaniatado todo el sistema. La autoridad no puede actuar. Es una vergüenza de lo que está ocurriendo aquí y cómo nos hemos dejado. Eso es lo peor.
Pero regresando a la invasión, Mario, yo le digo, nosotros hemos hecho todo lo posible, de veras, y en una manera que donde hemos respetado todo lo que nos han pedido y hemos cumplido con todo. Ya la gente se dio cuenta que esa es propiedad privada y aún así vuelven a regresar. ¿Qué quiere decir? Y están manipulados. Hubo una diputada que vino y citó a los comisarios que intervinieron en el primer desalojo y les empezaron a cuestionar que por qué habían aceptado agua pura de nosotros cuando uno sabe que se están deshidratando con esos uniformes de antimotines. ¿Me entiendes? Eso es ir contra la lógica totalmente, Mario. Ahora bien, Fernando, digamos, por un lado está todo este tema de las invasiones y por el otro, digamos, está realmente el tema de personas que el Estado les ofreció comprar una finca, reubicarlos, pero en todo esto se da, digamos, la línea en que divide este caso y el otro caso, pues ya no hay línea, ¿verdad? O sea, se entremezcla, la gente se aprovecha de la necesidad de la gente. Y en todo esto, digamos, ¿qué ha pasado con Fontierras? ¿Qué ha pasado con todas estas entidades que supuestamente estaban para ordenar este tipo de problemas? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el catastro nacional? ¿Cómo así que no hay un registro de estadísticas? ¿Qué pasa con todo eso? Mario, yo creo que tocas un tema que forma parte de las razones por las cuales se crea el Observatorio de Derechos de Propiedad. Y es que hace un año nos metimos de cabeza a algo que veíamos como un problema, pero no dimensionábamos lo grande que era hasta que empezamos a pues cavar un poquito por acá, cavar un poquito por allá y darnos cuenta que el problema respecto de la protección del derecho humano a propiedad es gigantesco. Y el problema me refiero a la ausencia de Estado y la ausencia de eficacia y eficiencia en el actuar de los garantes de la propiedad. Y por poner un ejemplo, el caso del catastro es un reto pues bastante importante que todavía se tiene a nivel nacional. Hay una ley de catastro, ¿no? Existe una ley de catastro, una ley del registro de información catastral que le asigna funciones, pero hoy por hoy es un poco complicado cuando uno se da cuenta de que no hay una conexión al 2022 entre el registro de información catastral y el registro general de la propiedad y el segundo registro general de la propiedad en cuanto a poder georreferenciar la ubicación de las diferentes propiedades. Entonces, es cierto, el sistema de registro de la propiedad es un sistema que ha venido funcionando de la misma manera desde finales de los 1800 y ha funcionado pues medianamente bien. ¿Puede mejorarse? Pues claro, se ha ido mejorando con el paso del tiempo, se ha ido tecnificando con el paso del tiempo, pero una cosa es tener un sistema de folio real en el cual uno puede ver la finca de la que uno es dueño en papel, pero otra cosa muy distinta es poderla tener georreferenciada, como sucede en otros países como el caso de Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y otros países que tienen un sistema de registro de la tierra más avanzado. Entonces, el caso del catastro es uno de los grandes problemas que existen, porque si existiera un catastro bien hecho a nivel nacional hoy por hoy, sería en muchos casos más fácil lograr un desalojo. ¿Qué sucede? Que yo llego pues ante el organismo judicial, le presento a un juez mis escrituras, llega otra persona y puede llegar también con escrituras sobre una tierra que pues puede estar sobrepuesta, puede tener partes en común o incluso puede estar una finca puesta sobre otra, como ha sucedido en municipios como el municipio de Misco. Entonces, al momento en el cual no hay una conexión y una georreferenciación en el sistema de registro nacional de la propiedad, se crean complicaciones que, de ser resueltas, servirían mucho mejor como herramientas de defensa en procesos judiciales como el caso de las usurpaciones. Y esto pues, nos lleva a otro tema, y es que justamente las autoridades, y no solo los garantes de la propiedad, sino las autoridades locales, llegan, no quiero decir a coludirse, pero simplemente a ser cómplices por omisión del actuar de esos grupos criminales. Por ejemplo, hay COCODES que de alguna u otra forma son reconocidos por las municipalidades en los lugares donde hay invasiones. Hay pues, servicios de energía eléctrica que se le conectan a los invasores, servicios municipales de agua que se le conectan a los invasores en terrenos invadidos. Entonces hay una especie de complicidad por omisión, repito, en el actuar de las autoridades. Por otro lado, regresando al tema de los desalojos, es muy importante lo que menciona el señor Cabarrús en cuanto al tema de
la colaboración que tiene que prestar el afectado a los garantes de la propiedad, las autoridades que se presentan al lugar a realizar un desalojo al momento del desalojo. Y es que, pues en muchas ocasiones un desalojo no solo implica el proceso judicial y gastar en abogados para lograr la orden de desalojo, sino además implica el tener que financiar la gasolina de las patrullas, tener que financiar el desayuno, el almuerzo, la cena de 1, 2, 3 días de los policías. Implica tener que ver la forma en la cual se le contrata seguridad privada al juez que va a llegar a hacer el desalojo, no porque se esté comprando a las autoridades, sino porque de lo contrario las autoridades simplemente no van, porque no tienen los recursos, porque no se sienten seguras, o porque de otra manera las propias instituciones, pues personas, funcionarios que están en cargos superiores a los que llegan a ejecutar el desalojo, no les proveen de los recursos necesarios para lograr ejecutar el desalojo y su función como garantes de la propiedad a cabalidad. Entonces, es un tema muy complejo que si uno lo ve, pues a simple vista, pues uno dice, justamente como dice el señor Cabarrús, puede ser juzgado como que hay cierta complicidad entre el garante de la propiedad, entre la policía y la persona, el propietario, que quiere desalojar su pequeña parcela o su gran extensión de tierra. Pero realmente, en la mayor parte de los casos, se ven obligadas las personas afectadas a cubrir esos sobrecostos por el tema de que de otra forma el desalojo simplemente nunca se ejecutaría. Señor Cabarrús, en su experiencia, ¿enfrentó alguno de estos extremos que ha planteado el licenciado Orellana de apoyo al contingente de policías que llegaron a efectuar el desalojo? ¿Cómo vivió usted la experiencia del desalojo? ¿Cuántos efectivos policiales asistieron al desalojo? ¿Podría narrarnos la parte práctica del desalojo que se ha dado en sus tierras? Mire, sí, Mario, primero que todo eran 250 familias las que estaban ahí, estafadas, ¿verdad? O sea, alguien las estafó, alguien les puso en su cabeza un sentido de pertenencia que no era real. Y en el proceso, porque sí hemos tenido apoyo de las instituciones. Yo sí quiero reconocer y quiero agradecer a las instituciones que sí, en nuestro caso, sí han contribuido, la PNC, también han contribuido el MP, porque afortunadamente hay una oficina del MP en el puerto, así como se crearon nuevas oficinas de MP en otros departamentos, y también está el tema de la Fiscalía del Medio Ambiente, porque la gente también se ha dedicado a cortar mangle, y eso es un delito también. Pero en fin, la experiencia, yo le diría que nosotros apoyamos en el sentido a las autoridades para que también, así como le dimos un desalojo, si lo quiere hacer, entre comillas, digno, con un proceso de diálogo en el cual mesas de diálogo que para mí no deberían de existir, porque uno tiene, la propiedad es de uno, no tiene por qué estar dialogando con el delincuente, pero en fin, y igualmente contribuimos con las autoridades dándole hidratación, porque en el puerto, imagínese un elemento de antimotines con todo el traje a una temperatura de 35 grados centígrados, era totalmente, había que hidratarlos, pues. Ese trabajo lo hice yo personalmente ahí también. Pero quiero resaltar algo, y es que yo creo que hay voluntad de mucha gente que esto no se dé. Pero ¿qué puede hacer el ciudadano en necesidad cuando viene y le calientan la cabeza con temas que le crean una fantasía y un sentido de propiedad de algo que no es de él? Eso no se vale, ustedes, de veras. Eso permítanme, pero en Guatemala, para que en realidad salgamos de estos problemas, se tiene que obedecer la ley y el orden, así de entrada, y no entrar en juegos de autoridades extranjeras que nos vienen a imponer el cómo comportarnos para defender nuestra propiedad. Eso no se vale, no se debería de dar así. Yo creo que, Mario, a usted le gustaría que entraran a su casa y se quedaran 2 meses sentados la gente.
ahí y ocupando y que agarren su jardín y que agarren todo y que entren a su hielera y que se sirvan la cena. No, definitivamente no, es su propiedad y a eso póngale en el camino de que tiene que dialogar con el que entró a su casa. Eso no se vale, eso no lleva a un Estado de Derecho. Eso Bueno, está fuera de un Estado de muchas Derecho. gracias, señor Cabarrús, se nos digo. agotó el tiempo. Muchas gracias por su experiencia, se nos agotó el tiempo. Esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Gracias. Cuando quieran, Mario, muchas gracias, de veras, la oportunidad. Cristian también, y también un saludo a Pamela, no está en cámara, pero ella es una de las organizadoras atrás que coordina todo este tiempo y coordinación. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, Fernando, ya los últimos segundos, un tema complejo, esto no es de ahora, esto ya tiene varios años de venir, y sobre todo haciendo referencia a lo que decía el señor Cabarrús, a nadie nos gustaría que a las 11 de la mañana llegara alguien a nuestra sala, y pues aquí me quedo porque me quiero quedar aquí, pues no, ¿verdad? Al final de cuentas, Mario, Cristian, yo creo que es un tema de reflexionar y regresar al punto de que todos somos propietarios. Desde un celular hasta una libreta, hasta una casa, una bodega o una gran finca. Y el problema es que quizá en muchas ocasiones lo vemos lejano porque son los del Valle de Polochic los que están afectados, son los de la costa sur los que están afectados. Pero en el momento en el que esto se va haciendo más cercano y nos vayamos dando cuenta de que las autoridades no están actuando, entonces ahí va a ser el momento en el cual ya muy tarde se nos va a levantar la banderita roja y se van a prender las alarmas. Creo que estamos a tiempo aún de seguir, no quiero decir presionando, pero sí auditando y exigiendo una rendición de cuentas por parte de las autoridades llamadas a ser garantes de la propiedad, de que se proteja la propiedad de todos, no únicamente de los propietarios de grandes extensiones de tierras, de grandes fincas, sino desde ellos hasta la propiedad del dueño de un par de cuerdas, de un par de parcelitas para el cultivo de los alimentos para su subsistencia. Y eso creo yo que es lo más importante en este caso. Por supuesto. Cristian. Pues una problemática histórica, una problemática de décadas que el Estado debe asumir de manera mucho más consciente, articulada y comprometida. Hablábamos antes de empezar el programa que la Secretaría de Asuntos Agrarios en su momento cumplía un rol importante. Vale la pena, Mario, revisar qué ha hecho la nueva institucionalidad a cargo de este tema. Por supuesto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Fernando, por haber estado acá. A ustedes en casa, gracias por su sintonía. Feliz noche.